Vale, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada sobre inteligencia artificial responsable. Vamos a dar 5 minutos de cortesía, bueno, 4 minutos de cortesía. Son las 10 y un minuto. A las 10 y 5 empezaremos con la jornada para seguir sumando a la gente. Había más de 32, 33 personas inscritas. Vamos a esperar a que se sigan sumando y empezamos ahora, ¿eh? Gracias por la puntualidad a vosotros y nada, paciencia que en 4 minutitos empezamos. Para los que se estáis sumando, deciros que estamos callados porque estamos esperando 3 minutitos bueno, que hemos dado 3 minutos hasta las 10 y 5 de cortesía para que los inscritos se vayan sumando a la jornada, ¿vale? Empezamos nada ahora. En 2, 3 minutos empezamos. En 2 minutos empezamos. Vale, un minutito y empezamos, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el primer taller de la nueva oficina Acelera Pyme, de esta nueva edición de la oficina Acelera Pyme, bueno, que nos tendrá ayudando a las empresas a digitalizarse hasta el año 2027. En esta primera jornada hemos querido hablar sobre diseño y desarrollo de IA responsable, inteligencia artificial responsable, sobre todo para hablar de las claves para la adaptación de tecnologías con inteligencia artificial a este reglamento que ya aplica. Para ello, hoy vamos a tener aquí a la empresa bueno, PFS Group, que es una empresa experta en esta temática. Para ello tenemos a Tamara Lamelas y a Mónica Pomar, que las podéis estar aquí viendo aquí en pantalla, a las que le agradecemos obviamente su predisposición y bueno, y la información que nos van a dar, por así decirlo, ¿no? Sobre todo, además, hemos concebido un taller pues lo más práctico posible, ¿vale? Desde el punto de vista de que se va a hablar de claves, de tips y no tanto de abstracción, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, agradecerle obviamente su tiempo y yo voy a empezar este taller, que lo que buscamos es que sea lo más bidireccional posible, lo más dinámico, por lo cual podéis cortarnos en cualquier momento, escribir en el chat, hacer cualquier tipo de consulta, es mutearos y hablarnos, ¿vale? Se trata un poco de que sea dinámico, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que vamos, bueno,
la estructura de este taller será de la siguiente forma. Al principio yo hablaré de lo que es la oficina Acelera Pyme y de las posibilidades que brindamos para ayudar a las empresas a digitalizarse. Estos serán, nada, 4 o 5 minutos y ya luego le daré el timón de la jornada tanto a Tamara como a Mónica para que nos hablen sobre la temática en concreto que hoy nos ocupa, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Vale, se ve, ¿verdad? Perfectamente. Vale, pues mira, la oficina Acelera Pyme de INEO. Bueno, muchos de vosotros ya conocéis qué es la oficina qué es una oficina Acelera Pyme, ¿no? Pero bueno, no voy a dejar de explicarla porque algunos sois nuevos y sobre todo porque quizá hay algún tipo de novedad, ¿vale? La oficina Acelera Pyme de INEO, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es INEO? Pues Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia. Vale, aquí explico muy brevemente quiénes somos, ¿eh? Somos una asociación de empresas de tecnología, de Galicia, que están, o sea, gallegas. Somos una organización sin ánimo, bueno, gallegas o que tienen sede en Galicia, vaya, o que presta servicio en Galicia. Somos una organización sin ánimo de lucro, que es una asociación privada, ¿vale? No pertenecemos a ningún organismo público, que fue creada en el año 2006, ¿vale? Por lo cual, ya el próximo año, estamos en 2025, en febrero del próximo año, llevaremos más de 20 años trabajando para el sector TIC, ¿vale? Como es esta jornada, que, bueno, ayudamos a mejorar el sector TIC, pero también para dinamizar la transferencia de tecnología entre el sector TIC, en este caso de empresas de gallegas, o que, bueno, que trabajan aquí, hacia otros sectores empresariales, ¿vale? Y actualmente tenemos más de 50 empresas TIC gallegas. TIC significa Tecnología de Información y Comunicación, en cuanto a que las empresas que pertenecen a INEO son empresas que se dedican al desarrollo de software, a la venta y comercialización de hardware, a la prestación de servicios en redes y telecomunicaciones, en Internet y contenidos, electrónica, consultoría tecnológica, formación tecnológica. Es decir, es un espectro muy alto, muy amplio, perdón, de lo que viene siendo las TIC, ¿no? Si nos centramos ya en lo que es la oficina de Acelera Pyme de INEO, bueno, lo que es una oficina, ¿vale? Física y virtual para dar soporte a las empresas, autónomos y emprendedores, esto quizá es el matiz de este año, perdón, emprendedores de Galicia en sus procesos de transformación digital. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Pues en dos tipos de actuaciones, en dos tipos de bloques de actuaciones, ¿vale? Que estas tienen diferentes derivadas, pero como bloque, por un lado estaría el asesoramiento en transformación digital, un asesoramiento que puede ser individual, bueno, que es individualizado, un asesoramiento que puede ser lo amplio o lo corto o lo, digamos, o lo quirúrgico que vosotros queráis, ¿vale? Hay empresas que nos piden que le hagamos un asesoramiento 360 en la empresa y otros que nos hacen unas consultas muy concretas sobre un ámbito en concreto, ¿vale? Un ámbito definido. Nosotros os podemos ayudar en lo que necesitéis. Y luego también otro tipo de actuación, otro tipo de bloques son actuaciones de sensibilización y dinamización para la demanda de tecnología, ¿vale? Que son este tipo de jornadas más bien colectivas en las que hablamos de tecnologías, reglamento, casos de éxito, financiación, tipos de financiación y todo tipo de información que entendemos que es de valor para que una empresa que esté interesada en digitalizarse, pues bueno, pues pueda contar con esa información de valor. Vale. La Oficina Acelera Pyme presta servicios de manera gratuita, ¿vale? Como decíamos, está dirigida a emprendedores autónomos y emprendedores gallegos, aunque si nos llama alguien de Asturias o de otra comunidad autónoma, como nos ha pasado, obviamente le seguiremos dando el servicio, ¿vale? ¿Dónde? Bueno, decía antes que teníamos oficinas físicas y virtuales. Oficinas físicas en Vigo, dentro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que es donde está la sede de INEO, y en Orense, dentro de la Confederación de Empresarios de Ourense, ¿vale? Por lo cual, si queréis reuniros con nosotros en alguna de estas sedes, nosotros estaremos encantados de agendar una reunión con vosotros. Pero además también tenemos una oficina virtual, una plataforma, ineoaceleratpyme.org, en la que llevamos ya varios años nutriendo de información de valor, como fichas de ayudas, guías de digitalización, e incluso a partir de ahí podéis también agendar reuniones con nosotros. Vale. ¿Cómo podéis, ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Pues a través de nuestra plataforma, de la oficina de la PYME, que visteis ahí arriba, también a través de correo electrónico, vía telefónica o presencial en las oficinas. Si estáis en esta jornada es porque ya habéis recibido algún tipo de comunicación por nuestra parte, por lo cual tenéis claro cómo podéis contactar con nosotros. ¿Y el cuándo? Bueno, pues la oficina, esta nueva edición empezó en octubre, aunque la anterior acabó en mayo y seguimos dando servicio hasta, o sea, no hemos interrumpido el servicio, porque la idea es seguir ayudando a las empresas, autónomos y emprendedores a digitalizarse por parte de INEO sin EDIE, ¿vale? Aunque esta oficina Acelera Pyme formalmente acabaría en octubre de 2027. ¿Cómo se crean las oficinas Acelera Pyme? Bueno, antes hablaba que el servicio es gratuito, ¿pero por qué? Porque hay una entidad, en este caso Red.es,
que es una entidad que pertenece al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, bueno, pues que en la convocatoria 2025 contó con un presupuesto de más de 29 millones de euros para impulsar este tipo de oficinas Acelera Pyme. ¿Vale? La ayuda a las entidades que ponemos en marcha esta oficina Acelera Pyme es del 80%, ¿vale? Está financiada por fondos de la Unión Europea, fondos FEDER de desarrollo regional, y el 20% restante lo tenemos que, digamos, cofinanciar desde las entidades que ponemos en marcha estas oficinas de la pyme, ¿vale? Entonces, por así decirlo, a INEO ponerla en marcha una oficina de la pyme le cuesta, tiene un cierto coste, pero nosotros lo asumimos encantados porque entendemos que es un valor que podemos dar a las empresas. ¿Qué servicios ofrecemos? En resumen, elaboramos contenido sobre tecnología y emprendimiento, guías, fichas de ayudas, vídeos, ¿no? Subimos vídeos. Esta jornada será subida, por ejemplo, también a nuestro canal de YouTube y demás. Hacemos talleres de digitalización y emprendimiento, informamos sobre financiación pública, ¿vale? Para cerrar el círculo, digamos, de mostramos tecnología. Y además, pues también decimos qué tipo de ayudas existen para financiar la implantación de esa tecnología en las empresas. También hacemos guías y documentos de digitalización, hacemos networking entre oferta de tecnología y demanda tecnológica, hacemos ese matching, ¿no? Para que entre los ofertantes y los demandantes de tecnología pues se conozcan y puedan llegar a hacer proyectos juntos. Y luego hacemos asesoramientos presenciales y virtuales, como decía antes, ¿vale? Bueno, hasta aquí mi presentación. Si quieres contar con nosotros, en el teléfono 986 11 25 70, a través de Twitter, la plataforma ineoacelerapyme.org, a través de correo electrónico o nuestras sedes físicas. Vale. Bueno, pues hasta aquí mi libro, ¿no? Que decimos, hasta aquí es la oficina de la pyme. Podéis contactar con nosotros cuando queráis, más allá de esta jornada. Nosotros seguiremos haciendo jornadas. La idea es hacer del orden de 3 jornadas al mes, no en diciembre, que no es el mejor de los meses, ¿vale? Pero sí que hasta ahora siempre hacíamos como 3 jornadas al mes. Y bueno, y si estáis en nuestra base de datos, por así decirlo, recibiréis información continua sobre nuestra oficina de la pyme. Sin más dilación, doy paso a Mónica, que va a hacer una pequeña presentación de quiénes son, es decir, por qué ellos pueden hablar sobre esto, ¿no? ¿Por qué tienen ese expertise? ¿Quién es el grupo PFS? Y yo me echo a un lado, es más, voy a apagar la cámara y cualquier duda, consulta que tengáis a través del chat o desmuteáis y estaremos a vuestra disposición. Adelante, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues encantada de saludaros. Bueno, soy Mónica Pomar, soy la directora de cumplimiento normativo de PFS Grupo y, bueno, simplemente soy muy breve para por un lado, agradecer la organización a INEO de esta jornada en la que poder compartir pues, nuestra experiencia en cumplimiento normativo justamente en un foro que está muy orientado precisamente al diseño y desarrollo de tecnologías susceptibles de contener inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que es del todo interesante, ¿no? Por otro lado, presentarnos brevemente de quiénes somos, como comentaba, si puedes, exactamente bien. Bueno, pues PFS Grupo es una firma de consultoría de soluciones en gestión que aglutina pues, bueno, profesionales, como veis, de diferentes ámbitos, tanto desde lo que es la transformación empresarial, el modelado de procesos, soluciones tecnológicas, digitalización, cumplimiento normativo, gestión de personas, sostenibilidad legal y tributario, es decir, todo lo que es la consultoría integral de las empresas. Y nuestro propósito fundamentalmente es la de precisamente que tener vamos a decir, una visión general, estratégica de las necesidades de la empresa para que precisamente desde el servicio de cumplimiento normativo poder integrar desde el diseño en cualquiera de los proyectos lo que son los retos y regulaciones que supone el cumplimiento normativo. Por lo tanto, el propósito de esta jornada no es otro que pues, compartir esas bueno, experiencias que podamos favorecer, vamos a decir, el uso de la inteligencia artificial, ya que, como comentará mi compañera Tamara, yo creo que el reglamento de inteligencia artificial no tiene como objetivo ni mucho menos limitar el uso de la inteligencia artificial, sino yo creo que, bueno, pues regular los diferentes roles que puedan existir dentro de lo que es el uso de la inteligencia y también gestionar pues, los diferentes riesgos que podemos asumir en las finalidades para las que utilicemos dicha inteligencia. Bueno, sin más, yo voy a ceder la palabra a Tamara, que bueno, pertenece al equipo de cumplimiento normativo y es especialista en tecnología de información. Sin más, Tamara. Estupendo.
Muy buenos días a todas las personas asistentes, agradeceros vuestro tiempo y también a INEO por generar este espacio. Vamos a dar comienzo a lo que es la presentación de esta jornada y aquí tenemos un poco en índice en el que vamos a ver, en primer lugar, vamos a llevar a cabo una introducción al reglamento de inteligencia artificial. Después vamos a ver una definición de qué debemos entender por un sistema de inteligencia artificial y vamos a poder ver los diferentes roles que existen dentro del reglamento. También vamos a ver una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial atendiendo al nivel de riesgo y vamos a ver las obligaciones que entonces tendríamos como actores y cerraremos con unas conclusiones. Comenzando por la introducción al reglamento de inteligencia artificial, vamos a ver por qué se regula la inteligencia artificial. Bueno, pues básicamente la Unión Europea lo que quiere es garantizar que la IA se utiliza de una forma segura, confiable, centrada en las personas y el objetivo principal de este texto es proteger los derechos fundamentales, evitar daños físicos, psicológicos o sociales, crear confianza para que empresas y usuarios adopten la IA con seguridad y mantener la innovación y la competitividad en Europa de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, como idea clave, como decía mi compañera Mónica, hay que tener en cuenta que la finalidad no es frenar la IA, sino asegurar que se use bien. En definitiva, lo que se busca crear es un entorno en el que la innovación y la seguridad coexistan, donde las empresas puedan desarrollar soluciones de IA competitivas, pero siempre desde un marco de la responsabilidad, de la ética, del respeto por los derechos fundamentales. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que creo que son bastante significativos porque ponen de manifiesto algunos de los riesgos identificados desde la Unión Europea que justifican un poco el sentido de esta normativa. El primer riesgo, el primer sesgo que vamos a analizar es el sesgo algorítmico de discriminación. Estos sesgos algorítmicos aparecen cuando los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos que contienen prejuicios o representaciones incompletas de la realidad y como consecuencia se obtienen decisiones automatizadas que favorecen a un grupo y perjudican a otro. Por ejemplo, tenemos el caso de Amazon, que en el año 2018 descubrió que el sistema de cribado de currículums que llevaba a cabo penaba automáticamente a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque se analizaba, se entrenaba con datos históricamente dominados por hombres. Lo mismo ocurría en relación al Apple Card. Se detectó en el año 2019 que se otorgaban unos límites de crédito más bajo a mujeres que a hombres, incluso estas teniendo perfiles financieros similares o incluso mejores. Otro riesgo identificado en relación a los sistemas de inteligencia artificial es la desinformación y deepfakes. La inteligencia artificial puede generar textos, imágenes, audios o vídeos falsos con un nivel de realismo que dificulta su detección y su manipulación. En este contexto podemos recordar que en el año 2022 surgió un deepfake que precisamente fue el del presidente de Ucrania pidiendo a las tropas que se rindieran. Esto fue desmentido automáticamente por redes, pero es un ejemplo claro de este tipo de riesgo. También otro riesgo que trae consigo la inteligencia artificial es la pérdida de la privacidad y el uso abusivo de datos. Muchos sistemas de inteligencia artificial se alimentan de grandes volúmenes de datos personales que se obtienen desde redes sociales, historiales de navegación y mediante el análisis y la correlación, la inteligencia artificial infiere aspectos como la ideología, la política, el estado de salud, hábitos de consumo. Como ejemplo tenemos a TikTok, que ha recibido sanciones de diversas autoridades europeas, multando la plataforma precisamente por rastrear datos de usuarios menores y sin controles adecuados. Y por último, tenemos el ejemplo del uso malicioso y el cibercrimen potenciado por la inteligencia artificial. Ni que hablar del phishing y demás tipos de fraudes que conocemos, pero en este caso traemos a colación el ejemplo del año 2022 en el que una empresa de Reino Unido perdió más de 200.000 euros tras recibir una llamada con la voz del director general mediante IA, donde se solicitaba una transferencia urgente. Vamos a ver ahora el alcance del reglamento de inteligencia artificial desde tres perspectivas, desde la perspectiva geográfica, desde la perspectiva material y desde la perspectiva temporal. En cuanto al alcance geográfico, lo importante es entender que el reglamento se aplica a todos los proveedores y usuarios que operan dentro de la Unión Europea, con independencia de dónde esté ubicada su sede. Esto quiere decir que aquellas empresas establecidas fuera de Europa van a quedar afectados por este texto siempre que sus sistemas afecten a ciudadanos europeos.
En cuanto al alcance material, el Reglamento de Inteligencia Artificial regula los sistemas de IA entendidos como aquel software que utiliza un sistema de aprendizaje automático, una lógica basada en unas reglas u otras técnicas de inteligencia artificial para generar predicciones, recomendaciones o decisiones que puedan afectar a personas. Tenemos aquí este cuadro donde podemos ver diferentes tipos de asistentes con los que estamos más o menos familiarizados. En la punta de la pirámide tenemos el rey, el asistente general por excelencia, ChatGPT, pero también podemos ver que existen herramientas de desarrollo de programación, de creación de contenido, de productividad. No solamente tenemos que pensar en este tipo de herramientas, también, por ejemplo, una herramienta de diagnóstico médico, también los algoritmos de selección de personal o también incluso las plataformas de recomendación de productos o servicios entran dentro de este concepto de sistema de inteligencia artificial. Y ya por último vamos a ver, en relación al alcance temporal, que este reglamento se implementa de forma escalonada. Podemos ver diferentes fechas. Tenemos en primer lugar la fecha de febrero de 2025, en el que se han prohibido los sistemas de IA de riesgo inaceptable y también se ha iniciado con una obligación de alfabetización. La siguiente fecha clave ha sido el 2 de agosto de este mismo año en relación a la mitigación de riesgos para sistemas de IA de riesgo limitado, que veremos a continuación a qué nos referimos con esto. Pero si bien como fecha clave tenemos que tener en cuenta la del 2 de agosto de 2026, que es donde entra en vigor la mayor parte de las disposiciones del reglamento, dejando para 2027 aquellas matizaciones específicas en atención a productos integrados en infraestructuras críticas. De este modo vemos que el reglamento se implementa de manera escalonada y el objetivo es ofrecer a las empresas tiempo para adaptarse al mismo. Entonces, ¿cuál es el impacto para las empresas? Bueno, pues yo creo que hay 3 puntos que debemos tener en cuenta. El primero de todos es que el reglamento no pretende frenar la innovación, sino establecer un marco de confianza en el que las empresas puedan desarrollar y comercializar los sistemas de IA, pero de una forma segura y responsable. El segundo punto, y para mí el más importante, creo que entendiendo esto podemos entender a la perfección el texto, es que el reglamento lleva a cabo una clasificación de los sistemas en base al riesgo, distinguiendo un riesgo inaceptable, un riesgo alto, un riesgo limitado y un riesgo bajo. Y en atención al rol que nosotros como empresa desempeñemos y a la valoración del riesgo es cuando podremos conocer las obligaciones específicas en términos de evaluación, documentación, transparencia y supervisión que nos aplica. Y por último, las empresas que desarrollan IA deben integrar estas obligaciones legales desde la fase del diseño. Esto es lo que se conoce como Compliance by Design. Esto implica que desde el inicio los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse para ser transparentes y trazables, de manera que cada decisión automatizada debe de poder explicarse y registrarse, facilitando auditorías y revisiones posteriores. También deben ser seguros y confiables mediante controles internos, pruebas de robustez y mitigaciones de riesgos y centrados en el ser humano, asegurando la supervisión humana efectiva y evitando impactos negativos sobre derechos fundamentales. Vamos a pasar al segundo punto, en relación a definiciones y roles. Y en este segundo punto vamos a comenzar repasando qué es un sistema de inteligencia artificial. En este punto el reglamento parte de que estamos hablando de un software que está diseñado para funcionar con diferentes niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que para obtener objetivos explícitos o implícitos infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida. Estos resultados de salida pueden ser predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Hemos traído aquí un ejemplo práctico aplicado a Verifactu. Con la entrada en vigor del sistema oficial de la Agencia Tributaria para la facturación electrónica, desde nuestra organización vamos a imaginar que desarrollamos un módulo de IA que es capaz de revisar el historial de pagos de clientes. Y con esta información, nuestra IA lo que nos va a identificar van a ser patrones, de manera que predeciremos qué clientes tienen más riesgo de retrasarse y no pagar, o recomendaciones, acciones concretas como enviar un recordatorio personalizado, adelantar una llamada, ajustar las condiciones de pago. Otro ejemplo podría ser que este software que desarrollemos también clasifique automáticamente facturas según el tipo de gasto, el proveedor o la categoría contable. En ambos casos estamos ante un sistema de inteligencia artificial en los términos del reglamento porque podemos ver que se automatizan procesos y apoya la toma de decisiones afectando directamente al flujo del trabajo humano y a la gestión financiera.
Entonces, partiendo de este ejemplo de Verifactu, vamos a ver los diferentes roles que se pueden asumir en relación a los sistemas de inteligencia artificial. Según el reglamento, los roles que podemos asumir son los siguientes. En primer lugar, podemos ser los proveedores. ¿Y qué es ser proveedor? Bueno, pues es ser la empresa que desarrolla ese sistema de IA y que lo comercializa bajo su nombre. En el caso de nuestro ejemplo, somos la empresa entonces que desarrolla ese módulo de IA de Verifactu que analiza los patrones de pago. El siguiente rol que podemos asumir es el de ser importador. Ser importador es ser la empresa o persona que introduce un sistema de IA en el mercado de la Unión Europea, pero desde fuera de la Unión. Es decir, vamos a ser ahora una empresa española que importa este módulo de IA que ha sido desarrollado en Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer es ponerlo a disposición de clientes locales de la Unión Europea. En ese caso estaremos asumiendo el rol de importador. Esta es la principal diferencia que existe entre el importador y el distribuidor. En ambos casos no somos los desarrolladores, sino quienes lo facilitamos, pero el distribuidor ya está dentro de la Unión Europea en este caso. Entonces, como ejemplo, tenemos pues, una tienda online que pone el software a disposición de los clientes. Y por último tenemos la figura de responsable del despliegue. Esto es un sinónimo de ser usuario. Usuario es quien implementa un sistema de inteligencia artificial o quien lo usa en su día a día. Entonces la empresa que vaya a solicitar este software de Verifactu y que vaya a ponerlo en la práctica y utilizarlo en su día a día para detectar este riesgo va a ser usuario. Cada rol en la cadena de valor tiene unas responsabilidades legales claras y diferenciadas, y estas son las que van a determinar cuáles son las obligaciones concretas y específicas de cada una de las figuras que acabamos de analizar. Vamos a ver ahora, si ya conocemos los roles, precisamente cuáles son esos niveles de riesgo, porque como hemos dicho, es la suma del rol con el nivel de riesgo lo que nos va a decir cuáles son nuestras obligaciones. Para eso tenemos esta pirámide invertida que es bastante significativa, en la cual podemos ver los niveles de riesgo. Esto es la parte central del reglamento. El riesgo, en los términos del reglamento de inteligencia artificial, es el potencial de que un sistema cause un daño. Entonces, dependiendo del nivel del riesgo, se establecen obligaciones específicas. En primer lugar, tenemos el riesgo inaceptable, que son las prácticas prohibidas. En segundo lugar, tenemos el riesgo alto, que si bien no son prácticas prohibidas, vemos que tenemos aquí como áreas de riesgo infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios esenciales. Si bien esto no es una lista cerrada, sí que podemos ver que en estos casos estamos hablando pues, de infraestructuras críticas, de derechos fundamentales, y por ello, si podemos asumir el riesgo alto, vamos a tener también que asumir que vamos a tener que implementar unas obligaciones altas. En tercer lugar, tenemos el riesgo limitado. En este caso ya no estamos hablando de derechos fundamentales ni infraestructuras críticas, pero sí de sistemas de inteligencia artificial donde la obligación de transparencia es muy importante, donde los usuarios deben saber que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial y con contenido generado por IA. Y por último, tenemos el nivel de riesgo 4 o riesgo mínimo. Vamos a ver ahora de manera pormenorizada cada uno de estos riesgos para poder entenderlo. En primer lugar, los sistemas de IA prohibido. Como decíamos, estos sistemas representan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales, para la seguridad, para el bienestar de las personas y no pueden ser ni comercializados ni utilizados dentro de la Unión Europea. La prohibición les aplica porque pueden causar daños físicos, psicológicos, sociales, afectar directamente a derechos fundamentales. De esta manera, el riesgo se considera tan alto que ninguna medida de mitigación podría compensarlo, porque su uso está totalmente restringido. Ejemplos concretos, pues un software de manipulación subliminal sobre el comportamiento humano, por ejemplo, un algoritmo diseñado para influenciar sobre decisiones de las personas sin su conocimiento que los pudiesen llevar a comportamientos peligrosos, a apuestas compulsivas, al consumo de sustancias nocivas, están terminantemente prohibidos. Y otro ejemplo es el sistema de puntuación social por las autoridades públicas. Esto en la Unión Europea lo tenemos prohibido, pero por ejemplo en China existe. Y consiste en un algoritmo que evalúa y califica a los ciudadanos en función de su comportamiento y esto les afecta a la hora de su acceso a servicios, derechos y libertades. En segundo lugar, tenemos los sistemas de IA de alto riesgo. Son aquellos que pueden afectar directamente a derechos fundamentales y también los que están relacionados con infraestructuras críticas y productos regulados. Aunque no están prohibidos, su potencial de impacto requiere de unas medidas muy estrictas de control, de supervisión y de transparencia. Y como ejemplo tenemos, pues como ejemplo de infraestructuras críticas, los sistemas de IA que gestionen redes de transporte, energía o suministros de agua.
En segundo lugar, en relación con los derechos fundamentales, tenemos, por ejemplo, pues la selección de personal y la evaluación de candidaturas. La IA que se utiliza para predecir el desempeño laboral o evaluar competencias durante los procesos de contratación estaría precisamente dentro de este sistema de alto riesgo. También si se utiliza IA en relación a la educación, estaríamos ante una IA de alto riesgo, por ejemplo, sistemas que califican exámenes, que evalúan competencias o incluso participan en la asignación de becas. Y en relación a la salud, también, por ejemplo, una IA que diagnostique enfermedades, que proponga tratamientos o priorice listas de atención médica, también sería considerada de alto riesgo. Entonces, tenemos que tener claro que si bien esta IA de alto riesgo no está prohibida, requiere de un enfoque preventivo y riguroso. Hay que integrar estas obligaciones desde la fase del diseño para asegurar un cumplimiento normativo, una confianza y una reducción de los riesgos, tanto legales como reputacionales. En relación a las IAs de riesgo limitado, son aquellas que no afectan directamente ni a los derechos fundamentales ni a la seguridad de las personas, pero sí que requieren transparencia hacia los usuarios, precisamente para evitar confusión o desinformación. ¿Qué ejemplos tenemos de estas IAs de riesgo limitado? Pues los chatbots y asistentes virtuales, que son aquellos sistemas que interactúan con clientes, responden preguntas o incluso gestionan solicitudes de forma automática. Y también como ejemplo tenemos pues, las recomendaciones de productos. Estos algoritmos que nos sugieren compras, contenidos o servicios y se basan en nuestro historial o comportamientos como usuarios. En estos casos, aunque los sistemas no están prohibidos, sí tienen un riesgo que se encuentra limitado y donde tenemos que tener muy en cuenta que la clave es la transparencia. Y por último, los sistemas de IA de bajo riesgo o mínimo riesgo. Son aquellos que no generan riesgos significativos ni para la salud, ni para la seguridad, ni los derechos fundamentales. Su uso no implica consecuencias graves ni para usuarios ni para terceros. Ejemplos: herramientas de corrección automática de texto. Sí que como mensaje clave tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones no depende del propio sistema de inteligencia artificial esta categoría del riesgo, sino del uso que vamos a hacer del mismo. Y por eso tenemos aquí esta tabla que lo que nos va a ayudar es a ver cómo realmente la misma inteligencia artificial, en función del uso que hagamos, nos va a poner en un riesgo bajo, en un riesgo limitado o en un riesgo alto. Por ejemplo, en el primero de los casos, en el chatbot de IA, si tenemos un chatbot que responde a preguntas generales e internas sobre productos, servicios o incluso nuestro horario, pues estaríamos hablando de una IA de bajo riesgo. Ahora, si este chatbot lo tenemos en procesos de selección, conversa con candidaturas y recoge información, pero no toma decisiones, estaríamos ante una IA de riesgo limitado. Tendríamos que tener en mente esas obligaciones entonces de transparencia. Ahora, si este chatbot, además de recoger información, también llevase a cabo una puntuación en base a las respuestas y decidiese sobre estas candidaturas, entonces estaríamos sobre una IA de alto riesgo, con unas obligaciones mucho mayores a las del resto, que veremos a continuación. Lo mismo podemos ver en atención a un sistema de IA de análisis de datos. Por ejemplo, si utilizamos esta IA de análisis de datos para analizar las ventas, extraer patrones comerciales internos, estamos ante un uso de bajo riesgo. Si esta IA nos recomienda ajustes en campañas según comportamientos de clientes, entonces estaríamos ante una IA de riesgo limitado. Y si ya evalúa el rendimiento y automatiza las decisiones sobre las promociones, sería de alto riesgo. Lo mismo para el soporte técnico. Si clasifica tickets internos y propone etiquetas o categorías, bajo riesgo. Si interactúa con los usuarios para llevar a cabo parte de la gestión, parte de la conversación en relación pues, a este soporte técnico, riesgo limitado. Y si prioriza o escala los tickets en función del perfil de las personas, atendiendo al historial, a la productividad, al perfil laboral, y esto afecta a su acceso a servicios o evaluaciones, alto riesgo. Lo mismo, si tomamos de referencia un sistema de ciberseguridad con IA. Si la herramienta detecta un malware o patrones de ataque en una infraestructura interna, entonces estamos ante un bajo riesgo. Si avisa automáticamente a los empleados a sus dispositivos, entonces tenemos que tener en cuenta esa obligación de transparencia, avisar de que esta alerta proviene de una IA. Si a mayores la plataforma utiliza la actividad digital de todas las personas trabajadoras, analizando correos, accesos, navegación, para clasificar el riesgo de cada empleado y así decidir bloqueos automáticos y generar evaluaciones internas, estaríamos ante una IA de alto riesgo. Entonces es importante conocer que en determinados casos no es tanto el nivel de riesgo que creamos que se asocien, sino el uso que vamos a hacer de las IAs.
Vamos a ver ahora entonces las obligaciones de los actores. Tenemos entonces en mente que el reglamento establece obligaciones concretas para cada actor de la cadena de valor, es decir, para ese proveedor, distribuidor, importador o usuario, especialmente cuando estamos hablando de los sistemas de IA de alto riesgo o de riesgo limitado. Conocer estas obligaciones es lo que permite a las empresas planificar el cumplimiento, minimizar los riesgos legales y reforzar la confianza de los clientes. Por ello, lo que vamos a hacer es ir analizando precisamente las obligaciones específicas que el reglamento nos impone para esta IA de alto riesgo y de riesgo limitado desde los diferentes roles. Vamos a comenzar en primer lugar por los sistemas de IA de alto riesgo. Nos vamos a situar como proveedores en un sistema de IA de alto riesgo y un poco para traer a suelo cuáles son las obligaciones, vamos a basarnos en el siguiente caso práctico. Como sabéis, Glovo utiliza su propia aplicación móvil para repartidores, desde la cual se gestionan pedidos, también el control horario, y se integra un sistema de puntuación y clasificación que evalúa el rendimiento, la eficiencia y experiencia del cliente, y esto afecta a la visibilidad del rider en la app y también a sus oportunidades de ganar dinero. ¿Cómo funciona? Pues la puntuación no es una calificación única, sino que obedece a varios factores. Obedece a una tasa de conversión, que son los pedidos aceptados y completados, el rendimiento y la eficiencia, que es la calidad de la entrega y la satisfacción del cliente. En los casos de los nuevos repartidores se ofrece una mayor visibilidad inicial para ganar experiencia y las propinas son 100% para el repartidor y cuentan en su desempeño. Entonces vamos a partir de este ejemplo y ahora vamos a ver uno a uno todas esas obligaciones que nosotros como desarrolladores de esta herramienta tendríamos que tener en cuenta para dar cumplimiento a las obligaciones que el Reglamento de Inteligencia Artificial nos impone como proveedores de una IA de alto riesgo. En primer lugar, debemos establecer un sistema de gestión de riesgos. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es un proceso interno que nos permite identificar, evaluar y mitigar los riesgos que el sistema de inteligencia artificial puede generar sobre la seguridad, la salud o, en este caso, los derechos fundamentales, el derecho fundamental al trabajo. Antes de lanzar un software con IA, como empresa proveedora, lo que debemos hacer es comprobar este sistema para detectar si contiene errores, sesgos o fallos y documentar cómo se corrigen. En este ejemplo de Glovo, pues deberíamos comprobar si el algoritmo discrimina por edad o antigüedad del repartidor y así corregirlo antes de su uso. De hecho, como hemos podido ver, en el caso de los nuevos proveedores se les da una mayor visibilidad precisamente para corregir este sesgo. En segundo lugar, debemos establecer un sistema de gestión de la calidad. ¿Y qué es esto? Pues es el conjunto de procesos que garantizan que el sistema funcione de manera confiable y que se cumplan con requisitos tanto legales como técnicos. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca asegurar que los desarrollos del software sean consistentes, con pruebas continuas, con revisión del código y con control de versiones. Por ejemplo, en el caso de Glovo, pues tendríamos que garantizar que este algoritmo de asignación de pedidos siempre funcione correctamente en distintas ciudades y condiciones. En tercer lugar, la gobernanza y los datos. Se trata de establecer normas y procesos que garanticen que los datos usados en el entrenamiento, en la prueba y en la validación sean representativos, sean completos y se encuentren libres de sesgos. Por ejemplo, tendríamos que seleccionar datasets adecuados y asegurar su integridad y anonimización y calidad, evitando que la IA aprenda patrones discriminatorios. En el caso de la aplicación de Glovo, tendríamos que evitar que los históricos de repartidores penalicen sistemáticamente a determinados perfiles demográficos. En cuarto lugar, la precisión, la solidez y la ciberseguridad. Tenemos que asegurar que la IA funcione correctamente en condiciones normales y en condiciones adversas y proteger el sistema frente a ataques informáticos. Testear el software para detectar errores, vulnerabilidades y resistencia ante ataques para garantizar resultados confiables. En nuestro caso, nuestra aplicación de Glovo debería evaluar cómo responde el sistema de scoring de puntuación si algunos repartidores no actualizan sus horarios correctamente o si hubiese intentos internos de manipulación, por ejemplo. En quinto lugar, tenemos que llevar a cabo un desarrollo de la documentación técnica, crear un dossier completo que explique cómo funciona el sistema, su arquitectura, algoritmos y pruebas realizadas, y mantener esta documentación accesible para auditorías tanto internas como externas y así poder demostrar el cumplimiento del reglamento. Tendríamos, por tanto, que entregar a Glovo este documento un poco donde explicamos cómo se calculan estos puntuajes de reparto, cómo se corrigen sesgos, etc.
En sexto lugar, transparencia y comunicación a los responsables del despliegue. Consiste en informar claramente sobre las capacidades, limitaciones y riesgos de que la IA opere con algún tipo de sesgo. Hay que promover manuales de uso, alertas de riesgo y documentación para que los equipos internos sepan cómo funciona el sistema y cómo supervisarlo. Sería entregar entonces a Globo un manual donde expliquemos a los gestores de globos que ciertas puntuaciones pueden no reflejar en determinado momento un rendimiento real y en estos casos cómo pueden ellos intervenir y corregirlo. En séptimo lugar, tenemos la conservación de registros. Esto consiste en mantener logs que registren decisiones automáticas y el funcionamiento del sistema, para así poder garantizar la trazabilidad y la auditoría. Tenemos entonces que registrar esas acciones que lleva a cabo la IA y los resultados de sus decisiones. ¿Para qué? Pues para investigar problemas o errores futuros. En el caso de Globo, tendríamos que registrar, por tanto, cómo cada repartidor fue evaluado. El octavo punto son las medidas correctoras y la obligación de información. Establecer procedimientos para corregir y notificar incidentes tanto a autoridades como a usuarios. Se trata de tener unos protocolos claros para actualizar o corregir un sistema cuando se detecten fallos o impactos no deseados, como por ejemplo garantizar que se pueda notificar a los repartidores de globos afectados si el scoring genera evaluaciones incorrectas. El siguiente punto sería la supervisión humana. A la hora de llevar a cabo el desarrollo del software, tenemos que permitir que determinadas personas puedan revisar, ajustar o revertir estas decisiones automatizadas. Por ejemplo, en Globo tendría que permitirse a un gestor interno de la propia organización que pueda revisar y corregir las puntuaciones antes de sancionar o reasignar pedidos de los riders. Luego tenemos el seguimiento post-comercialización. Esto se trata de que los proveedores de los sistemas de IA de alto riesgo deben establecer y documentar sistemas de supervisión postventa. Este sistema lo que debe hacer es recoger, documentar y analizar los datos relevantes a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema de IA, para así poder garantizar el cumplimiento continuo y de acuerdo con los requisitos de seguridad, transparencia y los derechos fundamentales. En el caso de Globo, pues tendríamos que revisar periódicamente si el algoritmo sigue evaluando correctamente a los repartidores y, en su caso, ir corrigiendo sesgos. Y por último, tenemos la notificación de incidentes graves. Los proveedores de IA de alto riesgo deben reportar cualquier tipo de incidente grave a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurre determinado incidente. Este reporte tiene una serie de plazos, un poco de manera similar a lo que ocurre si hubiese una brecha en materia de protección de datos. Los incidentes generales deben notificarse en un plazo no superior a 15 días. Si estuviésemos hablando de una infraestructura crítica, pues un sistema de inteligencia artificial que se integre dentro de una central hidroeléctrica, por ejemplo, tendríamos que notificarlo en un plazo no superior a 2 días. Y si nuestro sistema hubiese producido un fallecimiento, tendríamos que comunicarlo inmediatamente y nunca más tarde de 10 días. Como veis, hay una larga enumeración de obligaciones que atender cuando nuestra figura es la de ser proveedora. Si bien podemos calificarlos o resumirlos en los siguientes puntos: la calidad, la protección de los datos y la ciberseguridad. En segundo lugar, la transparencia, garantizar la supervisión humana y mantener una documentación constante del sistema, y nunca olvidarnos de ese seguimiento continuo y postcomercialización y el tener un procedimiento de notificación. Vamos a ver a continuación, ya hemos finalizado con los proveedores, que es de las máximas gramámenes que hay dentro del texto. Vamos a ver ahora qué obligaciones tendríamos en relación a una IA de alto riesgo si fuésemos importadores. Como comentábamos al principio, importador es aquel que introduce en el mercado de la Unión Europea un sistema de inteligencia artificial que ha sido desarrollado fuera. Vamos a poner que, por ejemplo, pues esta aplicación nosotros la importamos de pues una empresa situada en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serían nuestras obligaciones? Pues en primer lugar tendríamos que verificar la conformidad. Antes de comercializar este sistema de IA, tendríamos que asegurarnos que éste cuente con la declaración de conformidad de la Unión Europea y que se haya realizado el procedimiento de evaluación correspondiente. También tendríamos que incluir nuestro nombre y contacto dentro del sistema, de su embalaje o de la documentación que se entregue. En el caso de que haya que llevar a cabo algún tipo de almacenamiento o transporte, tenemos que garantizar que podemos llevarlo a cabo sin comprometer la conformidad del sistema. En el caso de tener motivos para creer que el sistema de inteligencia artificial no es conforme, tenemos que abstenernos de comercializarlo y comunicarlo inmediatamente al proveedor y a las autoridades.
Y en el caso de ser requeridos por las autoridades, también tenemos el deber de cooperar y facilitar toda la documentación necesaria. Esto si somos importadores. Vamos a ver ahora si somos distribuidores de esta IA de alto riesgo. Estaríamos entonces en un escenario donde este software se ha diseñado dentro de la Unión Europea y nosotros lo ponemos a disposición participando dentro de la cadena de suministro. Tenemos obligaciones, pero sí que mucho más limitadas que los importadores. En este caso, tenemos en primer lugar el deber de debida diligencia. Entonces, antes de distribuir el sistema, tenemos que comprobar que lleva al mercado CE, que se acompaña de la documentación exigida y que el proveedor ha cumplido con sus obligaciones. Tenemos las mismas obligaciones de transporte y almacenamiento que veíamos en la diapositiva anterior. Tenemos que asegurarnos que no vamos a alterar la conformidad del sistema durante su transporte, su distribución y su almacenamiento. También tenemos una actuación ante riesgos. Es que si consideramos que un sistema de IA no se cumple con los requisitos, hay que abstenerse de distribuirlo o comunicarlo a las autoridades. Y por último, esta colaboración de la que venimos hablando de proporcionar la información o documentación que se nos solicite. Vamos a ver, por último, ya en relación con los IAs, con la IA de alto riesgo, cuáles son las obligaciones como responsable del despliegue. Recordamos que el responsable del despliegue es el usuario. Nuestras obligaciones serían las siguientes. En primer lugar, alfabetización en materia de IA. Esto consiste en formar sobre los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan dentro de la organización. También tenemos una responsabilidad a lo largo de la cadena de valor de la IA, y esto está bastante en relación con el siguiente punto, el uso conforme a instrucciones. Tenemos que llevar a cabo un uso que siga precisamente toda esa documentación que el proveedor pone a nuestra disposición. También tenemos que llevar a cabo una supervisión humana cualificada. Esto significa que, ya que el proveedor ha introducido dentro del sistema la posibilidad de llevar a cabo esa revisión manual ante determinadas decisiones críticas de nuestro sistema, tenemos que tener una persona formada y cualificada para poder intervenir en estos casos. Tenemos que tener también a la compatibilidad con otras normativas y en relación con esto tener un control sobre los datos de entrada. Tenemos que tener una vigilancia sobre el funcionamiento y la gestión de los riesgos, supervisar que el funcionamiento sea conforme a las instrucciones del proveedor y suspender el uso si existen riesgos y notificar al proveedor y distribuidor y la autoridad de vigilancia del mercado. Tenemos que conservar los registros, informar a las personas trabajadoras de, pues en el caso de Globo, cómo se lleva a cabo esta puntuación, que se hace mediante un sistema de inteligencia artificial, y también llevar a cabo una evaluación de impacto en materia de protección de datos, además de valorar, ya que no siempre es preceptiva, la posibilidad de que sea necesario llevar a cabo una evaluación de impacto relativa, en este caso, a los derechos fundamentales. Hasta aquí hemos visto todas las obligaciones que atienden a los diferentes roles que pueden participar en relación a una IA de alto riesgo. Vamos a cambiar ahora de riesgo y vamos a pasar a ver qué ocurre en el caso de la IA de riesgo limitado. En este caso, recordamos que las IAs de riesgo limitado son aquellas que no afectaban directamente a derechos fundamentales, pero sí que podían influir en la percepción o el comportamiento de los usuarios. Estaban los chatbots que atendían a clientes, asistentes virtuales integrados en aplicaciones, sistemas de recomendación de productos, de contenidos, de cursos, de ofertas. En este caso, la obligación principal es la transparencia hacia el usuario. Las empresas deben informar claramente cuando una persona está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué nos dice entonces el reglamento? Que debemos ser claros con el usuario, dejando claro que la interacción no es humana, no se puede dar una impresión de que hay detrás una persona si no la hay, y para esto, como ejemplo, tenemos la posibilidad de que el propio chatbot presente un aviso al iniciar la conversación donde se indica que esta conversación está siendo atendida por un sistema automatizado. También debe evitarse el engaño o la confusión. El usuario debe comprender las limitaciones del sistema. Si establecemos un ayudante virtual al cual podemos consultar algún tipo de duda, hay que advertir que en cualquier caso las respuestas no excluyen la necesidad del asesoramiento personal o profesional. Y también la información debe ser visible y fácil de entender. No vale poner este aviso de que se está hablando con un chatbot al final de un texto o en una cláusula, sino que tendría que aparecer un mensaje en pantalla, un pop-up inicial o una etiqueta fija que nos demuestre que estamos tratando con un asistente. Como ejemplos, hemos traído aquí las siguientes capturas. Por un lado tenemos Gemini. Gemini es una herramienta de IA que ya nos avisa en su propio mensaje al iniciar
que estamos hablando con una IA de Google, pero también nos avisa de algo muy importante, y es que hay revisores humanos que pueden leer algunas de las conversaciones. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver también con que, además de informarnos que estamos hablando con un sistema de inteligencia artificial, nos advierte sobre el tipo de datos que vayamos a comunicarle a esta herramienta, y nos dice que si no tenemos ajustado esa posibilidad de que no se supervisen nuestras conversaciones, no introduzcamos información que no queramos que se revise ni se utilice. También como ejemplo tenemos las recomendaciones que nos hace Amazon, pero lo que hace Amazon y con lo que cumple el deber de transparencia es que nos dice bien grande, recomendado para usted en función de su historial de navegación, y de este modo cumple con ese deber de transparencia. Ahora que ya hemos visto tanto esos roles como esos niveles de riesgo, vamos a ver entonces en las conclusiones que las organizaciones pueden desempeñar en relación con los sistemas de inteligencia artificial determinados roles. Y estos van a ser los que nos digan cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, a la pregunta de cómo puedo dar cumplimiento a las obligaciones del reglamento, pues ofrecemos la siguiente hoja de ruta para garantizar que estamos cumpliendo con lo que nos pide este texto. En primer lugar, lo que debería llevar a cabo cualquier organización... Perdón, Tamara, es que hay una pregunta y así ya vamos contestándola, ¿vale? Mira, Paula pregunta, algunos de los usos de alto riesgo utilizados de ejemplo actualmente se hacen con sistemas no IA, de clasificación de bases de datos básicamente. Entiendo que esto está fuera del alcance del reglamento y no se verían afectados, ¿no? Gracias. Exactamente. Si se lleva a cabo pero no se hace mediante sistemas de inteligencia artificial, quedaría fuera del ámbito de aplicación material y por lo tanto no se vería afectado por las obligaciones de este reglamento. Vale. Entiendo que está respondida. Gracias, Tamara. Disculpa, puedes seguir, ¿eh? Estupendo, gracias a ti, Luis. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando de cuáles son los pasos para poder dar cumplimiento con las obligaciones del reglamento. Acabamos de ver todas las obligaciones que nos aplican en atención a esas IAs de alto riesgo y a esas IAs de riesgo limitado. Entonces, aparte de esas obligaciones concretas que nos dicen el reglamento, ¿qué otras obligaciones tenemos que tener o cómo podemos dar cumplimiento a este texto? Pues para eso tenemos la siguiente hoja de ruta. En primer lugar, deberíamos llevar a cabo un diagnóstico inicial. Este diagnóstico lo que nos va a permitir es evaluar precisamente cuál es el rol de nuestra organización para determinar cuándo actuamos como proveedores, distribuidores, importadores o usuarios, ya que yo puedo ser desarrollador de un software, pero al mismo tiempo puedo ser usuario de herramientas como ChatGPT. Entonces, estoy situando a mi empresa en esas dos posiciones, en determinadas herramientas como proveedora y en determinadas herramientas como usuaria. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es nuestro rol en atención a todas las herramientas de inteligencia artificial que estemos utilizando en la organización. Y también analizar el nivel del riesgo en atención a los usos que hagamos de estos sistemas de inteligencia artificial. Va a ser precisamente este diagnóstico el que nos permita concretar esos requisitos y elaborar un plan de acción adaptado a la empresa, basándonos en esas IAs que utilizamos y en el rol que desempeñamos en atención a las mismas. De manera paralela, esto nos va a llevar a generar un inventario de sistemas de inteligencia artificial. Vamos a conocer, a inventariar todas las IAs que estamos utilizando en la organización, ya sea como proveedoras, como usuarias, como cualquiera de los roles que acabamos de determinar. Entonces vamos a conocer todas las IAs, vamos a conocer todos los usos, las áreas implicadas, y esto nos va a facilitar la trazabilidad. Nos va a permitir distinguir entre qué sistemas somos proveedores y usuarios y monitorizar el cumplimiento normativo. Esto nos lleva a la gobernanza de la inteligencia artificial, a establecer unas políticas de uso responsable. Ahora que conocemos cuáles son las IAs que utilizamos y el para qué, vamos a definir estos principios de seguridad, de transparencia, ética, no discriminación, supervisión humana y uso responsable, y vamos a comunicar estos principios a toda la organización para que los tenga como referencia y así poder garantizar un uso adecuado de los sistemas de inteligencia artificial. Esta política, además, debería integrarse dentro del código ético para así poder reflejar estos valores y compromisos de la organización ante este uso ético de la inteligencia artificial.
A mayor y para dar cumplimiento a esa obligación de alfabetización que nos indica el reglamento, vamos a llevar a cabo formación y sensibilización. Vamos a implantar programas de uso responsable de IA, acciones de sensibilización dirigidas a todas las personas de la organización para que así conozcan qué herramientas se pueden utilizar y bajo qué usos se encuentran permitidas. Y obviamente todo este proceso debe quedar dentro de una supervisión y una auditoría periódica. Podemos dejar de utilizar IAs, podemos implementar nuevas IAs, podemos darle usos distintos a las IAs, por eso es importante que podamos ir revisando constantemente toda esta documentación. Esto es el plan estratégico básico que toda organización debe implementar, ya sea proveedora, usuaria de sistemas de IA, pero como hemos hablado anteriormente, en aquellos sistemas donde hay unos riesgos altos o limitados y nos encontramos en ser proveedores, importadores, responsables del despliegue, tenemos unas obligaciones adicionales que atender. En el caso de los proveedores hemos visto que tienen en relación a las IAs de alto riesgo unas obligaciones muy claras, 11 puntos que deben tener en cuenta, como decíamos, desde el propio diseño de la herramienta. Lo mismo con los importadores y los distribuidores, que también tienen que supervisar antes de llevar a cabo esa puesta a disposición al público una serie de comprobaciones. Y nosotros como usuarios de IA de alto riesgo también tenemos que llevar a cabo una serie de medidas que fueron las que explicamos anteriormente. Lo mismo nos ocurre con la IA de riesgo limitado. Aparte de estas obligaciones, tenemos que tener en cuenta esa transparencia de la que venimos hablando, esa comunicación clara al usuario de que estamos llevando a cabo una interacción con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, esto lo que nos lleva a concluir es que el reglamento de inteligencia artificial requiere que las organizaciones comprendan con precisión qué rol desempeñan respecto a cada sistema de inteligencia artificial y qué nivel de riesgo implica su uso. Y solo a partir de esta identificación será posible aplicar correctamente las obligaciones legales de este texto. Entonces hay que implementar un plan estratégico que incluya un diagnóstico, un inventario, una gobernanza, una formación y una supervisión continua que permita a las empresas garantizar un uso seguro, ético y responsable de la IA, reduciendo riesgos y asegurando la adecuación normativa. Y ya para concluir, y como broche final, simplemente recalcar que el reglamento de inteligencia artificial debe verse como una oportunidad para integrar la innovación tecnológica con gobernanza de manera responsable, asegurando que la IA genere valor, pero de una manera ética, segura y sostenible para las empresas y para la sociedad. Y hasta aquí nuestra exposición. No sé si alguien más ha trasladado algún tipo de consulta. No, la otra estaba en el chat, la otra consulta estaba en el chat y ahí no hay más consultas. Pero ahora es el momento de si queréis mutearos y hacer algún tipo de consulta. Estamos 27 personas, o sea que, bueno, también decir que podéis trasladarla ahora o si no, ahí tenéis los emails tanto de Mónica como de Tamara, los podéis ver, monicapomar@pfsgroup y tamaralamelas@pfsgroup.com por si queréis consultar algo de manera más concreta, específica o incluso tenéis el teléfono en otro momento, ¿eh? Yo por mi parte, agradeceros la exposición. Ha sido mucha información, pero la verdad es que se ha hecho bastante ameno porque fue como muy, muy en formato tips, en formato así breve. O sea que encantados. Y aquí, mira, acaba de venir una consulta. Un segundo. A ver, pregunta Lupo Barro, pone. Me gustaría conocer algún caso de empresas que hayan ya aplicado la inteligencia artificial con éxito. Hay muchas, la verdad. Yo, mira, voy a hablar yo, sé que no toca, pero por introducir. A ver, yo como director de una asociación de empresas de tecnología sí que han pasado por mí muchos casos de éxito relacionadas con pues inteligencia artificial aplicada a ventas, a interactuación con el cliente, a temas de predicción para compras, tendencias y demás. Además de todo esto, ha habido el año pasado, en enero, se convocaron unas ayudas por parte de IGAPE, son ayudas, voy a decir, muy accesibles. Me refiero a que son accesibles en cuanto a que son gallegas, que te peleas, por así decirlo, para conseguirlas con empresas gallegas, con una subvención del 60%, así, para el desarrollo. Para el desarrollo de inteligencia artificial por parte de una empresa tecnológica, ¿vale? Para meter esa capa de inteligencia artificial en sus productos y servicios tecnológicos. También para implantar inteligencia artificial en empresas de terceros, una empresa que se dedique a logística, por ejemplo, o a ventas o a finanzas, lo que sea, también. Y luego también para formación
en inteligencia artificial en las empresas. Estas ayudas, esta convocatoria de ayudas ha tenido muchísimo éxito y ahora se están justificando, es decir, se está evidenciando ante IGAP, en este caso, que es quien la subvencionaba, que se ha hecho. Y hay muchos tipos y variopintos de implantación de inteligencia artificial en las empresas con éxito. Y además empresas pymes, pequeñas, que no nos vamos a grandes empresas, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos. Yo lo dicho, temas para temas de comercio electrónico, para conocimiento también, para temas de digitalización pues, de almacenes, de temas de producción. Bueno, la verdad es que han pasado por mí varios ejemplos. Pero bueno, hasta aquí, Tamara, Mónica, os dejo, ¿eh? Bueno, pues nosotros sí que, por supuesto, bueno, pues en la cartera de clientes sí que hemos visto, más allá, digo, vamos a decir, de usuarios de ChatGPT, de Copilot o de Gemini, sí que hemos visto aplicaciones más, bueno, más funcionales dentro de algunas empresas, por ejemplo, de transporte de viajeros, que utilizan cámaras dashcam, pues por ejemplo para lo que es la predicción, la ayuda, vamos a decir, a la personal de conducción en la evitación de accidentes. Y claro, un poco al hilo de lo que por supuesto esta jornada viene, lo cierto es que, bueno, pues realmente quizás eso que hablábamos antes en cuanto a lo que es la conversación con las personas usuarias, para que eliminar, vamos a decir así, esos miedos que puede haber en cuanto a si se monitoriza o no pues su conducción, etcétera, ¿no? O cuáles son las finalidades reales para las que se va a utilizar esas cámaras, ¿no? Que no son para bueno, pues evaluar el desempeño como tal de conducción, sino para predecir posibles accidentes. Bueno, pues ahí efectivamente es importante, como hablamos, el tema de la alfabetización, ¿no? Es decir, el hecho de, por un lado, por el lado de lo que es en este caso los distribuidores, pues, por supuesto, informar con todos esos manuales y políticas de uso de cuáles son los usos prescritos para ese tipo de tecnología. Y por otro lado también pues con las personas trabajadoras, pues incluso con comités de empresa, etcétera, pues como bueno, pues informarles de cuáles van a ser los usos legitimados para el mismo, ¿no? Eso, por ejemplo, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, en el uso de chatbots dentro de, a lo mejor, de webs, pues que efectivamente pues permitan identificar, pues sobre todo, pues el hecho, por supuesto, de que está hablando con una inteligencia artificial, pero también limitando o por lo menos anticipando el cuidado en no incorporar datos personales que puedan llevarse a cabo, vamos a decir, en las preguntas, ¿no? Que puedan formularse a la misma, ¿no? Digo, estoy poniendo estos ejemplos, vamos a decir así, digo, más allá de lo que son los usos como tal pues a lo mejor de ChatGPT a nivel general, o incluso una empresa, por ejemplo, de gestión de residuos, pues también estaban desarrollando de forma interna, desde el propio departamento de TI, pues un analizador pues de los propios contenedores que les pueden llegar para un análisis y clasificación de los residuos, ¿no? Estoy poniendo este tipo de ejemplos y de cómo ellos desde el diseño pues tienen en cuenta o han tenido en cuenta, bueno, pues todos estos aspectos, porque yo creo que, como siempre, todo es mucho más sencillo cuando desde el diseño se incorporan estos elementos que sirvan para luego no tener que reformar o modificar pues algunos aspectos del mismo. Sí, y desde el propio sector tecnológico, hombre, ya todos seguro conocéis el Copilot y las herramientas similares para temas de programación. También se está utilizando bastante para temas de recursos humanos, sí, sobre todo para la parte de prefiltrado más masiva, ¿no? No tanto para la final, pero sí para el prefiltrado de currículums. La verdad es que se está utilizando en muchos campos, ¿eh? Yo también es cierto que a mí me gustaría dejar una cosa clara, que la inteligencia artificial no es un fin por sí mismo. Es decir, no tienes por qué hacer algo con inteligencia artificial si hay otro tipo de tecnologías que pueden llegar a hacerlo de una manera más eficiente, más eficaz, ¿eh? O sea que eso, bueno, tiene sentido, sí tiene sentido, por así decirlo.
pero que bueno, que se está implantando con éxito. Hay muchísimos ejemplos y lo dicho, repito, por empresas que son más pequeñas, son pymes, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de implantación. Sí, yo además, pues efectivamente, incluso yo creo que muchas organizaciones lo que no son es a veces que incluso conscientes de cuáles son las tecnologías que incorporan IAs dentro de, y se están utilizando. Entonces, es decir, o incluso por el hecho de que ni siquiera se está, bueno, difundiendo dentro de la organización, pues que muchas personas están utilizando, imaginaros, ¿no? Pues un chat GPT free, vamos a decir, para determinados usos y donde no se les pone de manifiesto pues esas políticas de buen uso, ¿no? De las mismas y a lo mejor pueden estar utilizándolos con la mejor de sus intenciones, pero a lo mejor incorporando información sensible, privada, o que contiene datos personales y que de alguna forma pues, están elevando el riesgo de los usos de la IA. Por lo tanto, me refiero a que muchas veces en las organizaciones existen elementos que se sabe que utilizan IA y que de alguna forma incluso pueden estar identificados, pero que pueden existir, por otro lado, muchas personas de la organización que hacen un uso de la IA en el mejor de los sentidos, pero quizás con no el mejor de los usos o finalidades por poder estar incumpliendo pues, determinadas políticas, como hablamos de confidencialidad en cuanto al uso que hacen de las mismas. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante lo que antes comentaba Tamara en cuanto a lo que es la hoja de ruta, ¿no? Yo creo que es muy interesante que se haga un diagnóstico adecuado en las diferentes áreas de la organización para identificar, pues, por un lado, qué tecnologías se utilizan y cuáles serían susceptibles de poder ser utilizadas y para qué finalidades. Porque al final, como veis, las IAs no son ni buenas ni malas, ni con riesgo o sin riesgo, sino depende de las finalidades para las que se utilicen. Por lo tanto, creo que es interesante que haya pues, esas políticas de uso que definan exactamente para qué se pueden utilizar determinadas IAs, ¿no? Y de esa forma pues no vulnerar determinados derechos o para limitar riesgos, ¿no? Vale. Dos cuestiones. Una es una reflexión y luego es una consulta. Lupo Barro, que es la misma persona que estaba preguntando antes lo de la inteligencia artificial, donde se había implantado con éxito, dice, estaría muy bien poder escuchar en otra ponencia directamente a alguna de las empresas y ver sus puntos de vista a la hora de la implantación en sus sistemas productivos. Como tenemos 2 años por delante de la oficina de la PYME, recojo el guante y podemos hacer una jornada solo de empresas, digamos, cliente, ¿no? Cliente de inteligencia artificial, es decir, no desarrolladores que hablen sobre esto. Me lo apunto y me parece muy buena idea, la verdad. Y ahora otra consulta. Carlos Abal pregunta. Dice, para una pyme que quiere implementar la ayuda vale. Que quiere implementar la ayuda de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, para decisiones de ventas basadas en sus propios datos, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para una implantación segura y legal? Que no aporte más problemas que ventajas. Es decir, alguien que va a implementar, o sea, se va a implantar una inteligencia artificial en su empresa para decisiones de ventas y los datos que va a utilizar son los suyos propios. Entonces, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta para que esa implantación sea segura y legal y no aporte más problemas que ventajas? Pues en este caso concreto parece que estaríamos analizando datos internos, que no estaríamos utilizando datos pues, en base a comportamientos de clientes, sino que, por lo que entiendo, se va a basar en sus datos propios. Entonces estaríamos ante un sistema de riesgo bajo. No estaríamos, en cambio, imaginamos, vamos a utilizar, pues vamos a valorar las actividades o el comportamiento del cliente para poder llevar a cabo estas decisiones. En ese caso, ya estaríamos ante un riesgo limitado. Por eso es importante precisamente que como ahora mismo con este contexto estamos ante un riesgo bajo, tengamos claro que lo que vamos a hacer es pues, extraer esos datos en base a pues, conocimientos, datos propios, para así evitar que se lleve a cabo acciones que nos hagan cruzar esa línea y pasar de estar en un riesgo bajo a un riesgo limitado si lo que queremos es no meternos en esos problemas que estamos comentando. Si no queremos asumir unas obligaciones, pues precisamente lo que vamos a hacer es tener esa gobernanza clara, tener ese diagnóstico, tener esa ficha de esa IA donde vamos a poner el para qué se utiliza, con qué
con qué finalidad. El comportamiento del cliente es su capacidad de compra, por ejemplo. Vale, si esta capacidad de compra se analizase de una base de datos extraído de un comportamiento de un cliente, entonces sí que tendríamos que tener claro que si la manera en la que extraemos esta información se basa a través de un análisis de un comportamiento, tendríamos que tener esa claridad y esa transparencia, que es lo que nos impone el riesgo limitado. Es decir, si simplemente utilizamos nuestros históricos de datos para poder analizar esa capacidad de compra del cliente, entonces estaríamos en un bajo riesgo. Si utilizamos algo, por ejemplo, pues las cookies, y valoramos las compras online en atención al comportamiento del usuario, extraemos mediante la IA una información que nos va a ayudar a esa capacidad de compra del cliente. Entonces estamos subiendo ya esa capa de riesgo. Sí, pregunta también Reyes Laje, la implementación de inteligencia artificial generativa como herramienta de desarrollo de software, si esto también se entiende como riesgo bajo. Vale, depende. Es decir, entiendo que no es la misma pregunta, es otra persona. Es otra persona, sí, perdón. Es otra persona. Exacto. Pues la respuesta es depende. Como buenos gallegos depende, y depende de qué, pues de lo que vayamos a hacer con esa herramienta. Un poco lo que habíamos comentado. Si esa herramienta, por ejemplo, está relacionada con derechos fundamentales, infraestructuras críticas o incluso piezas de mercados regulados, piezas de juguetes, piezas de ascensores, piezas de barcos. En este caso estamos ante una IA de alto riesgo automáticamente, simplemente por el impacto, porque vamos a estar tratando pues, con derechos fundamentales, con estas infraestructuras críticas, y entonces estaríamos situados en la implementación, entonces como usuarios, y estaríamos hablando de una IA de alto riesgo. Ahora, si estamos hablando de lo que comentábamos, pues ese chatbot o esa recomendación de productos como lo que nos hace Amazon, entonces estamos hablando de que estamos teniendo una interacción que lo que implica es una transparencia, y sería entonces una herramienta con un riesgo limitado. En cambio, si esa herramienta generativa se hace a nivel interno, pues, por ejemplo, lo que comentábamos antes, utilizamos una herramienta para clasificación de tickets, para soporte técnico. Entonces, lo único que va a hacer es proponer etiquetas y categorías a nivel interno para una gestión. Pues en ese caso estaríamos de una herramienta de bajo riesgo. Es importante entonces tener en cuenta que no automáticamente cada herramienta tiene este nivel inherente o asociado, sino que el uso de la misma es lo que nos va a marcar ese nivel de riesgo. Ok. ¿Alguna consulta más? Que ahora que hemos pillado carrerilla. Bueno, pues en principio no hay ninguna consulta más, por lo menos pública. Pues nada más, no vamos a alargarlo más, lo dejamos aquí. Nada, vale. Gracias. Dice, bueno, agradeciendo, pues nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo y sobre todo a PFS Grupo por hacernos estas explicaciones tan interesantes y tan bien justificadas. Lo dicho, tenéis ahí sus correos por si queréis y el teléfono por si queréis seguir contactando con ellas en otro momento. Por parte de Ineo también estamos a vuestra disposición para lo que queráis y nos seguimos viendo en siguientes jornadas. Muchas gracias por todo. Y bueno, y feliz Navidad, que yo creo que ya se puede decir, ¿verdad? Venga, hasta luego a Muchas todos. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Vosotros. Os dan la enhorabuena, por la presentación, simplemente que lo vayáis viendo. Venga, Muchas pues gracias. nada, lo dicho, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias.